Tiene una mejor información sobre el tema que vamos a tratar. Y como digo, un saludo fraterno para todos los amigos bolivianos, las personas también de otros países que se conectaron. Eh, Previo y también agradeciendo a las personas que llegaron a constituir este congreso con el que efectivamente sobre derecho y ciencias jurídicas y con el tema que voy a solicitar que me ayuden a compartir las diapositivas, por favor. Si me ayudan a compartir la pantalla, que me autoricen. Si me levantan el dedo o la mano indicándome si ya están las diapositivas ahí, entonces empezamos. Sí se logra visualizar, doctor. Gracias. Bueno, nosotros vamos a empezar con este tema. Vamos a empezar a recordar un poco el tema de la historia, un poco de lo que es la pena, un poco de lo que son los delitos. Para eso tenemos que empezar a recordar históricamente cómo es la evolución sociológica de la parte de la historia humana, especialmente de la aplicación de las sanciones penales. Si nosotros empezamos a recordar, vamos a ver que efectivamente dentro de la historia de la humanidad hubieron la época feudal. Y en la época feudal vamos a ver que antiguamente había esa imposición de sanción únicamente del monarca, del señor feudal, cuando por ejemplo imponía impuestos por la corona. Entonces, cuando imponía un impuesto a la corona, el persona que no cubría ese pago, sea de manera monetaria, en oro, en lo que sea, o en bienes, tenía una sanción que era generalmente una prisión, que la disponía el monarca. Entonces de ahí vemos estas circunstancias de que en la historia humana no es únicamente en la actualidad cuando empieza a aplicarse el derecho positivo, cuando se empieza a implicar una amenaza de una pena, una sanción por hechos delictivos, sino que vemos también, si vamos más atrás, el Código de Hammurabi también tenía el tema de la ley del talión, la sanción, por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente, y cuando se retribuía de alguna manera esa sanción por la persona que había cumplido una pena, había cumplido con una norma que estaba prohibida, una normativa que estaba netamente dentro de las costumbres o de las tradiciones, como por ejemplo la persona que daba muerte a otro, entonces la forma del castigo de retribuir esa afectación era dar la muerte a la persona que era el agresor. Posterior a esto también vemos que también dentro de en esas épocas aparece algo importante en la etapa de la humanidad, que es la Inquisición. Vemos que la Inquisición también asuma una pena, y esa pena la utilizamos para purgar o para purificar, que era efectivamente una forma también de confesión. Entonces, la pena que se imponía en ese tiempo a través de la Inquisición, previo era una tortura que la persona se le obligaba a confesar para que purgue sus pecados que había cometido en contra de quien ejercía en ese entonces el poder económico, poder estatal o poder político o poder bélico, ¿no es cierto?, a través de una tendencia religiosa. Y vemos que efectivamente las sanciones se aplicaban de esa manera, pero de manera discrecional. Y me voy a empezar a citar a Michel Foucault. Michel Foucault tiene unas primeras obras que se llama Vigilar y Castigar. Entonces es una obra clásica de Foucault en la que él empieza a analizar esta evolución del castigo en el derecho penal y de cómo se empezaba a aplicar y cuál era la justificación. Anteriormente no había una justificación de una motivación, ¿no es cierto? En la actualidad, a los jueces, cuando imponen una sanción penal, cuando se impone una pena, donde se le pone un castigo, que lo podemos decir así, efectivamente tienen que motivarse la resolución. La delegación del ius puniendi que hace el Estado para que pueda imponerse las penas por una conducta que está previamente sancionada en la ley, es que efectivamente dicta una norma que motiva cómo debemos, por qué debe imponerse esa sanción. Anteriormente, con la época feudal o la época de la Inquisición, no había esa motivación, era totalmente discrecional de la persona que ejercía, como decíamos, el poder, generalmente para poder aplicar la misma. Y me voy al mismo Foucault, cuando quieren ustedes analizar El poder, una bestia magnífica, ¿no es cierto?, en una de sus obras, donde también se empieza a analizar el castigo, el tema de las cárceles y la aplicación de las sanciones penales. El mismo Foucault analiza gran parte, por ejemplo, de la forma de cómo se utilizaba la forma de ese control de vigilancia de la persona a través de lo que vamos posiblemente más adelante ir analizando, por ejemplo,
la aplicación de la forma de resocialización, la reeducación de la persona que había cometido un delito, la utilización de los famosos panópticos, ¿no es cierto?, de las estructuras carcelarias, y es la forma de cómo el derecho penal resuelve el tema de esa afectación o de esa alarma social por una conducta que fue, digamos, tal vez desviada o alguna forma que la podemos manejar en este momento para entender la parte histórica. Y nos vamos a ir hasta la parte moderna de cómo se está aplicando en la actualidad y cuáles son las debilidades sobre la pena en la actualidad para poder terminar cierto tipo de delitos para explicar de cómo es la aplicación de famoso ius poniendo. Entonces, en esas teorías sobre propósito de justificación de la pena en el sistema de justicia penal, vamos a analizar esas perspectivas históricas que estamos diciendo, modernas, desde la retribución clásica, ¿no es cierto?, lo que estábamos diciendo, las ideas recientes y la prevención general reintegradora. Entonces, como estábamos indicando, esta evolución histórica de las teorías de la pena en la antigüedad, vemos como una, como decíamos, una expiación del delito y, o tema de purificación, que más lo podemos ver en la parte de la Inquisición. Si nosotros vemos parte de la historia, por ejemplo, hay una parte que se revela sobre la aplicación a los templarios, que si gusta ustedes la parte de la historia, parte de las cruzadas, vemos que hay una, hay una parte cuando se habla de los templarios y esa sanción cuando disputan con el rey de Francia, ¿no es cierto? Le matan al gran maestre Jacques de Molière y cuando le matan a través de la Inquisición de estas prácticas, de ellos una tortura. Entonces era una sanción de cómo sin justificación el monarca disponía la sanción a otra persona o se la hacía a través de la aplicación del poder bélico, poder de fuerza que tenía en ese entonces el señor feudal. Y eso se da más o menos en la época de la Edad Media y la Edad Moderna, y empieza como un instrumento de enmienda, de venganza. Entonces nosotros empezamos a ver, si primero teníamos una sanción penal por no haber cumplido una disposición del monarca o por haber afectado esa afectación económica a la corona, si vemos que también dentro de la Inquisición imponíamos una pena para purificar, para purgar los pecados que se hubiera cometido en la parte terrenal, y veíamos un castigo que se le imponía a la persona, incluso para que confiese sus actos, que era una forma de purificación, vemos que vamos cambiando hasta la época contemporánea en que la pena se la vamos a hacer de una forma de reeducación y resocialización. Por ejemplo, la Constitución de la República Ecuatoriana y la legislación penal ecuatoriana tiene como un fin a la pena la resocialización, pero vamos a partir de ese punto. El tema de la resocialización, nosotros sabemos que en la gran parte del mundo ha llegado a determinarse de que no ha cumplido su fin deseado. Eso nosotros le hablamos, por ejemplo, cuando habla el profesor Carlos Parma, ¿no? Argentino, él daba en una de sus charlas, él hablaba muy bien de ese famoso boomerang, ¿no es cierto? De la aplicación de la pena y del fracaso de la resocialización. Que en la resocialización no podemos llegar a retribuir el daño causado por una conducta penalmente reportable, ¿no es cierto? Que es la que se va a aplicar como una pena a un ciudadano que ha infringido la ley. Entonces, esa protección de la ley que le infringe el ciudadano a través de un riesgo o como queramos imputarlo en este caso, entonces vamos a ver que ese ciudadano, al momento que le aplicamos la pena, el Estado, digamos, a través de la aplicación de la sanción penal, intentará buscar de reeducarle y vemos ahí también cuando no se ha podido llegar a cumplir esas metas a través de cualquiera de los sistemas carcelarios. Vamos a poner un ejemplo. Creo que si ustedes han visto noticias, Ecuador pasamos de ser un país muy pacífico a tener un alto tema delincuencial por la presencia de estructuras delincuenciales. Y previo a esto, es claro que hubo un tiempo en que también no era todo paz, ¿no? Entonces empezaron ciertos actores políticos del gobierno a buscar esa forma de incrementar el tema de la sanción penal. Y no solo eso, la sanción penal fue el tema de eliminar en las nuevas reformas la ley procesal penal, las soluciones alternativas al conflicto penal, endurecimiento a los temas de prelibertades, también la forma de que no se utilice como última ratio la prisión preventiva, sino que se la utilice como la máxima expresión del derecho penal a la prisión preventiva. Entonces, esa masificación de las cárceles, ¿no es cierto?, en el Estado, que supuestamente son para reeducar, resocializar, es lo que pasa casi en todos los países de Latinoamérica. No cumplen sus funciones. ¿Y qué pasó en Ecuador? Pasaron unos años y lo que sabíamos que iba a pasar. Es como cuando alguien llena un vaso, ¿no es cierto?, y está casi al borde. Cuando está casi al borde le ponemos una gota más, se derrama lo que más ha sobresalido. Eso pasó acá en las cárceles.
Eso llegó a un punto donde ya no hubo reversa, no hubo cómo regresar a solucionar el tema. Eso estalló tan fuerte que el tema de las cárceles es tan preocupante en Ecuador que ya ni siquiera el Estado tiene el dominio, sino los grupos delincuenciales los empezaron a adueñarse de las cárceles. Y las cárceles en algunas ciudades, por la dimensión que tienen, se dividen por varios pabellones. Entonces, varios grupos delincuenciales tienen en su control varios pabellones y controlan tráfico de armas, municiones, drogas, también traficar celulares, comunicaciones, internet, control interno de las cárceles, control para decir, de los dormitorios donde las personas pueden vivir, protección interna. Todo lo que se les ocurra se vende dentro de los pabellones y se convirtió en un negocio lucrativo. Entonces, el mismo jefe de la estructura delincuencial estaba perfectamente en la cárcel, donde tenía más ingresos lucrativos que estar afuera. Eso produjo incluso un estallido por controlar los pabellones que derivó en temas tan fuertes que hubieron muertes, bueno, los amotinamientos terminaron en desapariciones de personas, bueno, tema de torturas, lo que nosotros nunca habíamos visto en Ecuador, lo vivimos y lo vimos. Tanto es así que incluso hasta las órdenes de sicariato y de otro tipo de hechos delictivos se dispusieron desde las cárceles. Ese entorno se volvió. Entonces, como vemos que ese sistema que nosotros lo estamos viendo, pues no ha tenido un fin. El Estado se olvidó. Como decía un juez de la Corte Constitucional ecuatoriana en una de las sentencias que se analiza sobre la sustitución de medidas cautelares a la prisión preventiva, él decía, las cárceles se convirtieron en verdaderos depósitos humanos. Nosotros nos olvidamos del tema de la dignidad de la persona, porque cuando nosotros nos vamos a las teorías antiguas, ¿no es cierto? Las primeras que decimos a retribuir esa sanción, ¿cierto? A retribuir el daño causado, nos olvidamos de la dignidad humana y nos olvidamos de la dignidad humana en cuanto al ciudadano. Y ese tema de venganza, ese tema de sanción, vamos a verlo con otros ejemplos a futuro, cómo no ha funcionado. Entonces, tanto es así que en la actualidad la pena como tratamiento o resocialización o si coopera técnico del delincuente, en muchos de los casos no ha funcionado. Entonces lo tenemos únicamente como un tema a la pena, como prevención, ¿no es cierto?, para no cometer delitos. Pero me vuelvo al siguiente ejemplo. En el mismo Estado ecuatoriano, cuando surgió ese estallido en las cárceles, bueno, entonces decían, bueno, aquí no se sanciona en el Ecuador el sicariato, algo que era totalmente falso. La legislación penal tiene sancionado el homicidio y el homicidio calificado, ¿no es cierto?, el asesinato, y entre uno de los numerales para que se constituya como un homicidio calificado, se encontraba el dar muerte a una persona por un pago o recompensa, es el sicariato. Estaba tipificado en la ley. No teníamos por qué ponerlo en un tipo penal distinto, pero es el populismo penal. Había que poner en una consulta, habían preguntas que les interesaba y es una pregunta que iba a generar populismo, iba a generar más votos, iban a pasar la mayor cantidad de preguntas con la ayuda de ese casillero, ¿no es cierto?, en el que iban a votar la gente afirmativamente. ¿Y ustedes qué creen? Introdujimos la reforma, la pusimos en el Código Penal y disminuyeron los delitos de sicariato, no. ¿Se eliminaron los delitos de sicariato? No. ¿Hubieron más cantidad de sicariatos en el país? Exacto. Eso generó. También hubo que tal vez esa amenaza de una sanción mucho más grave disminuya. No. Más bien, lo que incluso yo degenerándose el tema es cuando incluso personas que no han cumplido 18 años, menores de edad, ¿no es cierto?, y empiezan a participar en ese tipo de delitos porque estructuras delincuenciales saben que esas personas no van a cumplir una, un tema de internamiento, se le conoce porque son inimputables, no más de 8 años. Entonces, es más fácil captar a una persona de 17 años que comete ese tipo de delitos y que generalmente después de 8 años recupere su libertad. Pero pese a eso, también el sistema penitenciario de Ecuador ha dejado mucho que ver en el tema de la aplicación de esto. Entonces, vemos que ese mismo tema de prevención tampoco no ha cumplido muchas veces sus roles. ¿Y por qué lo voy diferenciando así de esta manera y soy tan crítico y golpeo tanto el tema de la pena? Porque dentro del estudio dogmático del derecho penal, nosotros sabemos que hay una estructura del delito, ¿no es cierto? Nosotros en el código, nosotros tenemos un código que le llamamos integral penal. Se divide en 3 libros. El primer libro tiene la parte general y la parte especial. El segundo tiene la parte procesal y el tercero es la ejecución de penas.
Entonces, en el primero, cuando hablamos de la parte general, de la parte sustantiva, entonces en el artículo 18 nos dice lo que es delito. Delito, la definición, y creo que la tenemos la mayoría de países, como un acto típico, antijurídico y culpable. Entonces, ahí en esa estructura del delito, vemos que estamos la parte dogmática para poder utilizar y para poder analizar cada una de los elementos dogmáticos para que puedan superar esos filtros y poder declarar la culpabilidad de una persona. Si nosotros tenemos esa estructura del delito y tenemos como herramienta de aplicación la parte dogmática del derecho del delito, la teoría del delito, entonces tenemos que decir que esa justificación de la forma de cómo analizar hasta la actualidad, hasta la imputación objetiva a través de algunos de los profesores Roxin y Jacobs, bueno, pues podemos analizar los roles de la participación de las personas, pero a través de los riesgos o también ya dejando de lado tal vez la aplicación de los bienes jurídicos y del análisis más bien de la lesividad de la norma o la protección del derecho penal, pero eso fue más evolucionando que la teoría de la aplicación de la pena. Entonces vemos que mientras iba de la mano el principio de legalidad, la estructura del tipo, como dice el profesor Zaffaroni, que la parte objetiva, por ejemplo, del tipo penal es lo medular, es el corazón, es la parte madre del delito, ¿no es cierto?, donde se analiza la estructura misma, porque ya cuando se analiza la antijuricidad y culpabilidad, ¿no es cierto?, ya hablamos de la parte del desvalor del hecho. Entonces, tenemos que empezar a ver efectivamente que ese desarrollo más allá de la pena no ha llegado a dar respuestas a muchas de las cosas. ¿Por qué? La retribución de la pena como del mal causado al delincuente, tenemos que ver si esa retribución puede ser aplicable. Me voy otra vez a la Constitución ecuatoriana, que establece, por ejemplo, el tema de la proporcionalidad de la pena. ¿Qué pasa, por ejemplo, en algunos países de la aplicación de la pena? En algunos se da esa flexibilidad que los jueces de Noruega, entre otros, establece, por ejemplo, la forma de cómo se puede aplicar de manera directa por el juez. Pero, por ejemplo, la legislación ecuatoriana tiene una aplicación distinta. La aplicación, la proporcionalidad de la ley está en la legislación. La proporcionalidad de la pena está en la legislación. No está a discreción del juez. O sea, el juez no puede imponer una pena por jurisprudencia o por hechos que se han juzgado. Si no se le aplica porque está determinada en un tipo penal. Y el tipo penal lo agrava y lo atenúa y existen agravantes constitutivas y no constitutivas en infracción. Eso ya lo conocemos, ¿no es cierto? Y así como el concurso, el tema de reincidencia, que también lo vamos a ocupar un poco más adelante, pero eso está ahí. Pero no tenemos un tema de que efectivamente al momento de retribuir esa sanción, nosotros también tenemos una parte que dice la Constitución y la misma legislación penal respecto a la reparación integral. Entonces, la aplicación de una pena conlleva también a una reparación, retribuir en algo. Tal vez como alguien decía una profesora, retribuir al menos en la parte económica, el tema de ese daño, de ese sufrimiento causado por una afectación. Si son delitos patrimoniales, pues bueno, va a haber una reparación. Pero si no son delitos patrimoniales, son delitos contra la vida, va a ser difícil poder volver al Estado, a la persona que dio muerte. Y muchas veces las personas que cometen ese tipo de conductas lo hacen por netamente, a veces por afectaciones económicas, y va a ser muy imposible que la persona pueda reparar ese daño. Pero, en fin, cuando generalmente a veces es casi imposible poder llevar a juicio a la persona intelectualmente hizo el pago para cumplir la misión del tema del sicariato. Y la teoría ecléctica, que la pena tiene una naturaleza retributiva, pero función preventiva. Tenemos esta mezcla de las dos, ¿no es cierto? Retribuir el daño causado. Y también la otra parte, también aparte de retribuir, también que sea preventiva, ¿no es cierto? Y al fin, vamos a decir, es parte del control social, ¿no es cierto? El control social también tiene que cumplir por ciertos agentes del control social, ¿no? Entonces, agentes del control social, también vamos a estar dentro de la pena. Entonces, la pena también tiene que cumplir su rol de prevención, pero no vamos a decir lo que va a ser al 100%. Por ejemplo, no sé cómo tenga la parte de eso, no pude avanzar a revisar en Bolivia el tema del concurso. Entonces, cuando hay el tema concursal, muchas veces se pueden imponer penas mucho más superiores. Cuando existen varios delitos
que se cometen para llegar a un fin, ¿no es cierto? Entonces, podremos hablar de esa sanción, ¿no es cierto? Como porque a veces en Estados Unidos escuchamos penas que son imposibles casi de cumplir, ¿no es cierto? 300, 400 años, pero hay veces personas que cometen un tema de sicariato, que hay veces que son de muchas, son algunas víctimas, ¿no? Entonces, es como también para ponerle en un punto de debate, no hace mucho también hubo otra consulta en el Ecuador sobre el tema penal que es muy, está en boga, el populismo penal en Ecuador está en boga en la actualidad. Todo lo que se habla es de populismo penal. Entonces, por ejemplo, las modalidades de las actuaciones de estos grupos terroristas en Ecuador, o grupos de delincuencia organizada, como los queramos llamar, que tienen relación con estructuras internacionales, otros sí, otros no, pero están lineados con células de las estructuras en la actualidad, que muchas de las modalidades las cometen con armas ya de tipo militar, digamos con fusiles, ametralladoras, esos son, los sicariatos antes eran con 9 milímetros, en la actualidad utilizan fusiles o metralletas, armas de uso estrictamente militar. Entonces, el tipo penal, por ejemplo, sancionaba la tenencia de armas y una persona podía ser sancionada por una pistola, también por un fusil, porque no había esa distinción. Entonces, a través de una reforma, que previo una consulta también al pueblo, se llegó a reformar eso y se daba una proporcionalidad, que es proporcional también el asunto. Bueno, el tema de drogas también todavía está en auge en Ecuador. Todavía hay una discusión bastante sobre el tema de las escalas para la sanción de la proporcionalidad de la pena. Creo que es lo más justo, ¿no? Para poder aplicar el tema cuando es un derecho un tema de peligro abstracto. Entonces, ¿cómo llegamos a esa sanción? ¿Cómo llegamos a esa proporcionalidad? Pues vamos a ir siguiendo las ideas para ir viendo, porque en Ecuador, por ejemplo, se ha llegado a tener tanto el debate que se quiere eliminar esa escala y se le quiere poner a quien trafica 1 tonelada, se le quiere poner al que trafica 20 gramos. Llega a una desproporcionalidad total. O sea, llegamos a un tema porque dicen que es el microtráfico y el que se vende en las escuelas. Eso nunca no es sinónimo de disminución de delitos, no es sinónimo de que con eso va a eliminar la venta de drogas en planteles educativos o cerca de planteles educativos, o que los adolescentes no van a consumir sustancias estupefacientes, o las personas que están en universidades lo van a dejar de consumir. Es totalmente falso. Estamos viendo que en algunos ejemplos nunca ni ha disminuido ni ha incrementado. Es un tema netamente ajeno, pero que no llega. Los fenómenos sociales que producen esos actos delictivos vienen provocados por no una aplicación de una política penal integral por parte de los estados, pero eso lo podemos ver. Pero bueno, sin desviarme del tema de la ideología del tratamiento y las críticas en la actualidad, pues el desarrollo de la psicología, la sociología y criminología van como un sujeto psíquicamente anormal o víctima de influencias ambientales. Entonces, bueno, una teoría que vamos a hablar sobre la persona que, cómo lo vemos a la persona como delincuente. Vemos que hay la sociología del delito, muchas veces cuando decimos, ¿por qué se cometen ciertos delitos en territorios hay una mayor intensidad de este tipo de delitos y en otros territorios hay diferente? Bueno, hay un entorno que lo vincula, pero no podemos, como algo que decía hace un tiempo, vincular al tema de marginalidad con delincuencia. No podemos vincular a los grupos marginales como que todos fueran delincuentes y también tildarles como un derecho de autor, tal vez. No podríamos decir eso. No podríamos decir porque unas personas viven en un sector donde hay un foco de mayor índice de criminalidad, que todas las personas están etiquetadas como que son parte de ese grupo criminal. Es absurdo poder aplicar ese tipo de circunstancias. No podemos decirlo, ni tampoco personas con un estatus social más alto no van a cometer delitos. Eso es totalmente, una teoría totalmente retrógrada, para decirlo de esa manera, y que no corresponde a un estilo criminológico. Muchas de las conductas también que se presentan entre las personas derivan mucho de subculturas. Los temas que analiza sobre las subculturas, esa presencia, por ejemplo, de las tribus urbanas, que muchas veces generaron delincuencia, un incidente de criminalidad mucho más alto, y es lo que se da en Honduras, ¿no? Entonces, vemos allá la presencia de las maras en Centroamérica, que yo no estaría de acuerdo, ¿no es cierto?, con la política estatal de la presidente Bukele, allá con la aplicación de las maras, pero bueno, muchos en Centroamérica, cuando estuvimos dando unas charlas en Costa Rica, nos decían, pero bueno, pero le ha funcionado, los ha controlado las maras, ese fue su política que utilizó y les controló. Bueno, habrá que ver a futuro cómo se desenvuelve, no le veo un buen fin, pero hay una forma de cómo controlar. Pero eso es tema de la política penal.
y de cómo va a buscar el Estado que se reduzca la cantidad de delitos y no se incrementen. Y más bien, una forma de cómo, vuelvo al profesor Parma, decía, la forma de cómo solucionar que no se incrementen los delitos no es con mayores penas, no es con las resocializaciones, es más bien generando temas de política penal que disminuyan la necesidad de las personas muchas veces por cometer o participar en actos delictivos para poner un estatus social mayor, que muchas veces es lo que se genera que se produce en las subculturas, que jóvenes para buscar un estrato social muchas veces se involucran en temas delictivos. Pero bueno, ese es uno de los temas subculturales. No estoy diciendo que todas las subculturas tienen índice de criminalidad, eso jamás. Hay grupos que son parte de tribus urbanas, de subculturas, que no generalmente generan este, índice de criminalidad, sino más bien generan muchas veces hasta aporte dentro de las sociedades. Por eso digo que a veces el etiquetamiento es imposible mantenerlo como un tema de prevención o de política penal. Las críticas al fracaso de la reducción de la delincuencia y la reincidencia llevado a la desilusión y al cuestionamiento de esa eficacia, ¿no? Como decíamos, mantener el tema de la resocialización como una de las formas de solucionar el conflicto penal no va a disminuir. Muchas veces se genera nuevamente la reincidencia. La persona vuelve a cometer delitos y muchas veces es general y específica. Y general y muchas veces es a toda la sociedad donde se vuelven a cometer los mismos delitos, son las mismas consecuencias, son las mismas modalidades, las mismas actividades y vemos que la prevención muchas veces no está funcionando. Entonces el debate actual es la complejidad del problema, la necesidad de una mayor investigación científica la poder sancionar. Bueno, podríamos decir que pueden haber autores que digan en temas de homicidios culposos, pues tal vez en Europa se quiera intentar aplicar únicamente multas por temas culposos. Pues, habrá que ver si, o sea, si la sociedad, dentro de la alarma que produce la consumación de un delito, está preparada para ese tipo de circunstancias o para poder aplicar y si eso llega a ser un control social. Pero bueno, eso lo dejamos para después. Pero el resurgimiento de la concepción retributiva o el neoretribucionismo es la revaluación de la concepción retributiva basada en la dinámica y las necesidades emotivas de la sociedad. Es lo que estamos viendo. Muchas veces las sociedades, según como estamos viendo el índice delincuencial que se genera, genera esos despuntes. Vemos que la evolución en el mundo muchas veces ha generado estos cambios y la necesidad de sancionar varios tipos penales. Pongamos en parte de la historia. Los avances de la sociedad se dan por varios catapultas, digamos así, de saltos de temas científicos. Uno de ellos, por ejemplo, las comunicaciones. El salto científico de las comunicaciones ha sido un tema para mejorar la vida de los ciudadanos enormemente. En la actualidad ya hablamos del tema de la era móvil, ¿no es cierto? Todo lo podemos hacer desde un dispositivo celular. Dispositivo celular tenemos que adquirir bienes, podemos agendar citas, podemos comprar, podemos reservar restaurantes, hoteles, alquilar vehículos, podemos hacer lo que nosotros queramos dentro del celular. Pero esa tecnología, ese repunte, que es parte de la globalización, también trae un lado que genera también el avance de ciertos hechos delictivos. Y uno de ellos, uno de los más graves que ven en la actualidad, es la pornografía infantil, ¿no es cierto? El inducir a niños y niñas para que sean víctimas de este tipo de delictivo que se lo hace a través de las redes sociales, es que se da a través de esta presencia de manera científica. Mientras nos ha dado mayor confort las telecomunicaciones, también nos ha traído estos fenómenos y que incluso estos tipos de redes o de estructuras delincuenciales que se dedican, incluso hasta la actualidad, hasta generar un tipo de turismo donde se ofrece a niños para que tengan relaciones sexuales con adultos, entonces, que se ha descubierto, no solo aquí en Colombia, véanse una película que está en Netflix o creo que en Prime, Sonidos de Libertad, que se filmó en Canoas, en Ecuador, y donde Manabí también se recuperó a varios niños que eran víctimas de este tipo de estructuras. Entonces, donde vemos que efectivamente esas estructuras delincuenciales rompieron barreras, ¿no es cierto? Ya trabajan a través de células entre otros países y lo hacen con la comunicación. Incluso para poder ocultar los dineros ilícitos, utilizan tecnología como son los Bitcoin, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, vemos que este tipo de estructuras delincuenciales están funcionando de mejor manera, están más eficientes y vemos que la prevención no está funcionando. Por más que imponemos más sanciones, imponemos más penas, aumentamos el catálogo de delitos, no estamos cumpliendo con ese control.
no estamos cumpliendo con esa eficacia, porque como una vez decía en una charla, ese engranaje del control social que tiene que haber entre cada uno de los que forman parte, no se estructuran de la manera correcta dentro del Estado para poder generar la disminución delictiva. Se van a decir, bueno, ¿y por qué en Europa no hay esa cantidad de ese índice delictivo? Bueno, estamos hablando de que esa redistribución de la riqueza en los países europeos es distinta a la de Latinoamérica. Totalmente de acuerdo. No tenemos nosotros un tema de la seguridad social, de la que hablaba Bolívar en Angostura, el tema de que poder decir, bueno, nosotros vamos a retribuirle a la sociedad de una manera que tenga una persona, por ser que sea de la clase más baja, tenga la vida digna en un estatus que pueda tener una vida equiparada con todos. Queremos decir esto, tema de salud, tema de educación, tema de vivienda y entre otros, eso no lo tenemos. Entonces las críticas van a la oposición a la instrumentalización del reo para satisfacer la racionalidad de la sociedad. Entonces vemos que empezamos a ver la política penal y yo me pondría en una sola pregunta, yo creo que es, así como van las consultas, saben que porque existen los instrumentos internacionales de derechos humanos que suscribe el Ecuador y las cartas y la Declaración de Derechos Humanos, que nos aleja de la pena de muerte. Pero si hubiera la posibilidad y si lo pusieran en pregunta, no quiero saber cuál va a ser el resultado electoral, porque yo creo que superaría el 70 al 80% para ciertos delitos. Pero vemos que si ustedes, también igual, tema me gusta bastante las series en Netflix. Y en Netflix hay una serie también que habla sobre el tema de las condenas de privativas de libertad. Hacían un análisis, un estudio real, ¿no es cierto? No es una ficción, hacían un estudio real sobre la mayor cantidad de condenas que se habían emitido por pena de muerte en Estados Unidos y cuántas estaban posiblemente en tema de errores judiciales. El error judicial es el error de humanos. Entonces, por eso estamos analizando lo que veníamos anteriormente diciendo, esa retribución, esa aplicación que nosotros veníamos con la misma idea, o de donde partimos de las primeras ideas filosóficas, ¿no es cierto?, de la aplicación de la pena, siguiendo a Immanuel Kant o siguiendo a Hegel, cualquiera de ellos. Entonces vamos a ver cómo esa retribución, tenemos que ir más allá a romper la dignidad humana o tenemos que mantenerla, cuando en el derecho penal la persona está en la parte inferior. Más allá, vamos a ir un poco más, no sé, en Bolivia también cómo están aplicando la ley de la interpretación penal. En Ecuador tenemos una reforma un poco interesante que si la quiero topar. Entonces, esa prevención general integradora asoma como una propuesta de una nueva concepción de búsquedas para reforzar esa autoridad del Estado y la eficiencia del ordenamiento jurídico, porque nosotros lo que vamos a decir en la actualidad, bueno, ya salimos del tema de la protección de bienes. Estamos hablando de la lesividad de la norma, porque la aplicación de nuevos tipos penales, incluso después del ataque de las Torres Gemelas, empiezan a estructurar el tema de terrorismo y otros para poder sancionar ese tipo de hechos delictivos. Entonces vemos cómo crea el Estado nuevos tipos penales, donde no solamente hablamos de bienes jurídicos, donde hablamos ahora otro tipo de sanciones para ese tipo de estructuras únicamente. La forma de únicamente sancionamos basta que las personas se concierten en una estructura internacional para ya tener un tipo penal. Entonces, esa función positiva, la pena refuerza la confianza de la autoridad del Estado y la eficacia de ordenamiento jurídico, como decíamos, los efectos psicológicos, satisfacción de sentimiento común a la justicia y el esfuerzo del comportamiento de la fidelidad a la ley. Como decía hace un momento, la diferenciación se distingue la prevención general, intimidatoria o negativa, lo que decíamos, ¿no es cierto? Es decir, la amenaza, porque todo tipo penal lleva una amenaza de una sanción, de una pena, de un castigo, y como temas positivos y constructores, y la crítica que habla aquí de un italiano como es Morselli, argumenta los efectos propios de la función retributiva clásica, no de una nueva forma de prevención general, sino nos estamos yendo otra vez hacia atrás a buscar la forma retributiva. Y vamos a buscar la forma retributiva, pero tenemos que buscar algo que sea proporcional. Porque nosotros no podemos poner sanciones desproporcionales a las personas, sino tenemos que buscar un tema justo para poder imponer un castigo. Como estamos diciendo, no tenemos una solución para la minimización del derecho penal, no tenemos una solución para eliminar las penas privativas de libertad. No tenemos esa solución. Tenemos que trabajar con el mismo tema que tenemos, pero la reinterpretación de la redistribución para darle un equilibrio a la pena como mecanismo de saneamiento y equilibrio de conciencia colectiva, para una defensa de neutralizar los conflictos
como mecanismo, decíamos, de control y de defensa. Y la pena elimina el delito de la conciencia y el recuerdo colectivo. Tenemos que muchas veces hay índices delincuenciales que superan las barreras y van allá, la alarma social más fuerte. Y esa presencia delictiva genera que las personas en la sociedad pues busquen la forma de cómo pedir que efectivamente se controle de alguna manera y se amenazque y se sancione con una pena más enérgica, para decirlo que esta es la manera, lo que sería en la política penal la palabra. Busquemos penas enérgicas para sancionar las conductas. Entonces, en conclusiones, la defensa dogmática tradicional que nosotros conocíamos es la función retributiva en base a la responsabilidad penal, en base a la culpabilidad, que es como uno, es el otro elemento del delito, el fundamento del concepto de delito, del por qué, por ejemplo, nosotros como lo tenemos a la culpabilidad en el Ecuador, al error de prohibición, a la inimputabilidad de la persona para aplicar el juicio de reproche. Y la proporcionalidad, que decíamos que está dentro de la Constitución, que debe aplicarse temas, penas proporcionales, pero que nosotros la tenemos en la ley establecida de manera estricta. O sea, nosotros la ley nos dice el piso y el techo de la sanción que se le puede imponer a una persona y cuando existan agravantes, también nos dice la misma ley. Se incrementa en un tercio, por ejemplo, de la pena. Perdón. La dogmática tradicional, esencial para mantener la coherencia del sistema penal. Entonces, la teoría de la pena y el delito, y vamos a hablar algo más aquí del hecho punible. El derecho penal, en este caso, perdón, el derecho penal constituye en preguntas universales de la disciplina los cambios más importantes de las teorías de la pena, la transformación del concepto de delito, el sistema del hecho punible y la tesis central en que el hecho punible requiere una revisión urgente considerando las transformaciones de la teoría de la pena y la concepción de la esencia del hecho punible. Nosotros tenemos un injusto, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a analizarlo respecto a si puede llegar a ese tema de la culpabilidad y la imposición de la pena. Entonces, esta, como podríamos decir, la transformación en teorías, como lo podemos decir en unos artículos que les voy a remitir al final para que los puedan leer, en esas teorías muertas de la prevención especial y retribución y varias empíricas de prevención general, podemos considerarlas válidas y para limitar una pena, o las teorías aceptables se centran en confirmación y vigencia de la norma para impedir un daño y vigencia restablecer el estado jurídico, o no una nueva compensación. La pena se justifica por la necesidad de reforzar la vigencia del ordenamiento jurídico y demostrar incomodidad frente al hecho cometido. Vemos aquí que nosotros tenemos que analizar cuál es el hecho punible, cuál es el hecho que nosotros vamos a aplicar, y no es cierto, y la aplicación de los mismos, y cuál es, como decíamos, la estructura del elemento del tipo objetivo, cuál es en sí lo que nosotros vamos a llevar superado la antijuricidad y culpabilidad. Esto es sobre el desvalor de la acción, el desvalor del resultado, ¿cierto? Como elementos del mismo que se procede a analizar, ¿cuál es la sanción a imponerse? Por ejemplo, es distinta la imposición en un grado de tentativa que con un delito consumado. Eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Pero también tenemos que analizar a dónde llega la proporcionalidad de la sanción según ciertas conductas. Es diferente sancionar a una persona que se ha hurtado un celular a imponerle la sanción a una persona que se robó el mismo dispositivo, pero dio como resultado la muerte de la víctima. Vemos que la proporcionalidad de la pena tiene que ir en base al hecho. Entonces, cuando empezamos a analizar ese tipo de conducta, bueno, pues vamos a buscar una pena más justa. No vamos a solucionar el tema de la resocialización, pero vamos a dar una de las primeras respuestas que necesita la sociedad. Entonces, que esos cambios en el concepto de delito como concepto de delito tradicional, como un suceso disvalioso, imputable al autor, centrado en el daño o peligro objetivo o el objeto como bien jurídico, un concepto ideal, el delito como cuestionamiento de la vigencia de la norma que se lesiona o un acto comunicativo, se desconoce el derecho, o síntesis necesaria de ambos aspectos, como el objetivo del daño o el cuestionamiento de la vigencia de la norma. Entonces, el tema está en el concepto del delito evolucionado de una visión objetiva y materialista hacia una concepción más idealista y expresiva. El delito ya no solo ve como un daño objetivo, ¿no es cierto?, sino como un cuestionamiento a la norma y como aspectos necesarios para una comprensión del hecho punible. Entonces, la necesidad de revisión del sistema del hecho punible es necesaria, porque tiene que ir en esa base de esa proporcionalidad. Porque puede haber también en los temas donde en países donde le dejamos a discreción del juez la aplicación de penas, puede haber
una afectación en el tema de la aplicación de la pena, cuando podemos ir a penas injustas, ¿cierto? Puede ser que por un hecho menos grave se impongan sanciones excesivas o también por hechos graves se pongan penas ínfimas. Entonces tiene que haber un grado de equidad al momento de la aplicación de las penas. Entonces, este concepto ideal de delito incorpora aspectos comunicativos del delito con el cuestionamiento del derecho y categorías sistemáticas para la necesidad de la reacción penal frente al cuestionamiento del derecho, esa reacción de la sociedad, esa protección de la norma, ¿no es cierto?, a la conducta del hecho que sí puede ser punible, porque pueden haber actos que no van a llegar a ser punibles, como incluso en el desistimiento antes de iniciar la ejecución. Y eso también estamos dentro de la persona, ¿no es cierto?, para el cometimiento. Entonces, estas categorías tradicionales del tipo del injusto y la culpabilidad en el nuevo sistema, ¿no es cierto? ¿Cómo se requiere una revisión urgente para transformar? Como decíamos, aplicación de teorías nuevas como la interpretación objetiva, ¿no es cierto? Donde nosotros vamos a pasar, donde pasamos a analizar esa, esa actuación del ser humano, ¿no es cierto? Por riesgos que asume, no permitidos o permitidos, que es el tema que se pasa a analizar, justo en el tema del valor de la acción, para ver si es vencible o invencible según el error que vamos a analizar o según la conducta. Pero la desviación de la norma de la conducta como categoría sistemática habla de desarrollar un sistema de normas de conductas de fuerza expresiva, la distinción de normas de sanción y la concreción de normas. Eh, es necesario desarrollar un sistema de normas que conducta tenga un comportamiento distinguiendo las normas de sanción, que implica conectar el contenido de normas de conducta subyacente a los tipos penales y a los delitos de resultado. Este refuerzo normático es esencial para la aplicación convenientemente del concepto ideal de delito. Porque lo que estamos diciendo, la mayoría de delitos que nosotros lo conocemos en catálogo, que son los comunes que se han conocido como asesinato, como delitos contra la propiedad, delitos contra las personas, entre otros, ¿no es cierto?, contra la integridad personal, integridad física, contra la integridad sexual, vemos que esos tipos penales que realmente los veíamos como una protección de bienes jurídicos y pasamos de otra manera en la actualidad, pero esa protección de bienes jurídicos nos daba una respuesta a qué es lo que teníamos que tutelar en ese momento. Pero vemos que la estructura, por ejemplo, del delito de lavado de activos es totalmente distinta. La estructura de delincuencia organizada es totalmente distinta. De actos terroristas a los que se involucran cierto tipo de ciudadanos para cometer varios delitos es totalmente distinta. Entonces, esas estructuras cambian ese sistema y por eso estamos en una evolución del tema de lesividad. En las ventajas del desarrollo de las normas, hay un, ¿qué es lo que pasa con la parte del tipo objetivo que decía en su momento? Me voy otra vez al profesor Zaffaroni, ¿no es cierto? Entonces, cuando voy al profesor Zaffaroni, dice que es un tema de darle legitimidad del principio de legalidad, de que las normas expresen claramente su comportamiento que constituye el injusto que lleven a la punibilidad. ¿Por qué? Porque la persona para que pueda ser sancionada por un tema penal, por un delito, tiene que cumplir con lo que manda la acción. ¿No es cierto? Mientras la persona no cumple con lo que manda la acción, no le podemos imponer una pena. ¿Qué quiere decir con esto? El tipo penal de dar muerte, del homicidio me dice dar muerte a una persona. Mientras la persona no cumpla con dar muerte a una persona, no le podemos imponer esa sanción penal. ¿No es cierto? La persona que mediante violencia, fuerza en las cosas, violencia en las personas, se sustraiga bienes ajenos, será sancionado con una pena y una amenaza. Si del resultado de las acciones de la persona causare lesiones en la víctima que supere de 90 días, le vamos a imponer tal sanción. Estoy creando normas, no estoy haciendo estrictamente la misma. Y si del resultado de la sustracción de bienes, si hubiera el resultado de la muerte de la víctima, será también sancionado con tal pena. Vemos ahí cómo se vamos estructurando y le damos una legalidad a la persona para que pueda ser juzgada y para que, como dice la Corte Constitucional, cuando analiza el tema de la motivación de las penas por la Corte Ecuatoriana, es cuando dice que efectivamente esos hechos que se ponen a conocimiento tienen que subsumirse al tipo penal y tiene que ser el resultado de la aplicación de la norma, eso subsuma ese tipo penal. Si se subsume el tipo, pues entonces lo que va a dar un resultado es en la aplicación de un castigo, que es la pena que se debe imponer conforme a los tipos penales que están aplicados
Entonces, el mejor cumplimiento del principio de legalidad satisface mejor el mandato de legalidad de la conducta punible y la protección más eficacia de bienes jurídicos, que era lo que decíamos en un momento. Previene afectaciones de bienes jurídicos causando por la falta de claridad del orden de comportamiento. Y la base para la internalización de las conductas correctas facilita la internación a lo largo del plazo de conductas jurídicamente correctas. Voy avanzando un poco más porque creo que el tiempo va a empezar a ganar. La solución de problemas de sistematización tradicionales, tenemos el problema, no hay solución en propuestas, el desistimiento voluntario, categoría de necesidad de aplicación de la pena, lo que decíamos en un momento, ¿no es cierto? Es distinto a la aplicación de sanciones, con un grupo de personas se conciertan para cometer, digamos, la sustracción de un banco, una sustracción, un asalto, podríamos decir, a un banco. Entonces, planifican entre cinco, inician la ejecución saliendo de un domicilio de los cinco, pero en el transcurso uno se baja del vehículo y no desea continuar. Entonces vamos a preguntar si ese desistimiento de la acción tiene que ser reprochada mediante una sanción, pues entonces tenemos las causas en las causas de exculpación, menor cuestionamiento del derecho de situaciones excepcionales, conocíamos el desvalor de la acción, y las causas de exclusión de culpabilidad, falta de necesidad de reacción formal para mantener la vigencia del derecho, ¿no? El nuevo enfoque para resolver problemas sistemáticos tradicionales, como lo que decíamos en un momento, como el desistimiento, la exculpación, y para la perspectiva de necesidad de aplicación de la pena y grado de cuestionamiento del derecho. Necesitamos una revisión integral, un equilibrio que se dé entre la proporcionalidad de la pena y una investigación sobre la función exacta y el contenido de categorías del nuevo sistema, ¿no? Por tanto, la determinación de la pena como un sistema dogmático, entonces da una determinación teniendo un desarrollo peculiar de la historia del derecho a través de la dogmática que decíamos, mientras tiene un mayor despunte sobre los elementos del delito, es distinto a la individualización judicial de la pena, ¿no? Eso le decíamos nosotros, lo tenemos en un desarrollo desigual, consecuencias determinantes y por una política de criminalidad canalizada por vías dogmáticas para evitar arbitrariedades. Es lo que decíamos, dar discrecionalidad al juez también no es prudente, ¿no es cierto? No es darle esa arbitrariedad de que él disponga las sanciones que creyere conveniente, incluso por costumbre. Debe ser algo que regle esa proporcionalidad, que medie esas circunstancias, que no genere esa afectación incluso a la dignidad de la persona y que dé una respuesta tanto a la víctima como a la sociedad. Y que la pena quedó al margen del fundamento de la teoría del delito por sus consecuencias determinantes. Una política criminal que el juez, en ámbito de que canalice las vías dogmáticas, manifestándose una dimensión cuantitativa de un sistema de teoría del delito. O sea, queremos darle al juez una herramienta que pueda aplicar esa proporcionalidad de la sanción y de las penas, como una base cualitativa para determinar si hay delito y aplicar el marco legal establecido, con una continuación cuantitativa que determine la pena por persecución cuantitativa de la teoría, de los actos que llegaron hasta cometerse. No sé si alguien levantó la palabra y alguien quiere preguntar algo. No hay problema porque como tenemos 2 horas, sí podemos hacerlo de esa modalidad. Y le escucho si tiene el micrófono activado el que levantó la mano. Hola, hola, doctor, muy buenas noches. Le habla el doctor Rivera, ¿me escucha, verdad? Sí, sí le escucho. Sí, sí. Ah, ya, muy bien. Doctor, bueno, interesante es esta parte de lo que usted hace una exposición, pero en Bolivia, hablo desde Bolivia, Cochabamba. En nuestro sistema penal existe dos vertientes, vamos a decir. Uno, del proceso ordinario, que llamamos nosotros el proceso penal, y el proceso indígena. El proceso Ah, indígena. ordinario está regido por normas, Ujú. por códigos. En cambio, el proceso indígena está regido por las costumbres. Y en esa situación muchas veces hay delitos que están, pero que los resuelven en la parte de lo que es a través de las costumbres. A veces hay sanciones de castigos, de trabajos laborales y todas esas cosas. Cuando usted habla de que un juez no puede ser, no se le tiene que dejar, digamos, a su libre albedrío, entonces, pero ¿qué es lo que pasa que en Bolivia con la parte de lo que es los procesos indígenas?
¿no? Ahí prima la costumbre, prima algunas otras situaciones, pero que no se exigen absolutamente. Y el Código Penal establece que si esa persona ya ha sido procesada, digamos, por las costumbres del ambiente, del lugar, entonces lógicamente ya no puede hacerse. Ahí se aplica, no dos veces uno puede entrar, digamos, al proceso penal, ¿no? No, no. Entonces, No los veo, esas no los vi. situaciones, sí, esas situaciones, doctor, hacen que en algún momento nosotros sepamos. Ha habido casos en que allí una persona que no es del lugar del hecho, pero ha cometido un delito. A veces hemos visto, por ejemplo, en Zajaipampa acá, que ha sido, digamos, procesado de acuerdo a las costumbres. ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que pasa en Bolivia, doctor. Eso solamente quería un poco a manera de aclaración y a manera de comentario nada más. Las preguntas las voy a hacer después de su exposición. Ya, sí, doctor, Ya, el gracias. tema de Buenas la noches. justicia indígena no me quiero meter porque Ecuador también tenemos el tema y los criterios de la Corte Constitucional es similares a los que usted está diciendo. O sea, no es alejado el sistema ecuatoriano. Yo, por ejemplo, también vengo de una provincia que se llama Loja, en Ecuador, donde también existen comunidades indígenas y también en la época que trabajé en la fiscalía, también pude presenciar incluso tema de sanciones indígenas. Entonces, ese tema es un poco aparte, porque estamos hablando de un tema ancestral. Estamos hablando netamente de la justicia indígena de los pueblos ancestrales a quienes se les respeta su tema pluricultural, se les tema su forma de cómo retribuir esa sanción al tema de la pena y muchas veces ese tema de resocialización o retribución que nosotros estamos hablando de esta manera, lo aplican de manera distinta, pero puede ser justo para su sociedad es la respuesta que se les da. Bueno, no me quiero meter en verdad al tema de la justicia indígena, porque ahí sí me salgo de todos los principios dogmáticos del derecho penal y me voy a otro tema que tendríamos que preparar más con las sentencias de la Corte Constitucional. Por ejemplo, aquí en Ecuador se ha pronunciado bastante sobre el tema, por ejemplo, de los pueblos Taorani en Ecuador, donde hubo un tema de una masacre entre dos pueblos entre ambos, se atacaron por protección de sus territorios y los sectores. Son pueblos aislados, están en el oriente ecuatoriano. Entonces, una sentencia muy interesante. Si puedo al final que tengo que enviar los artículos dentro del tiempo que me dieron, yo voy a ver si les envío esa sentencia. La sentencia del pueblo Toraní es una sentencia de bastante avanzada de la Corte Constitucional ecuatoriana. Yo sé que anteriormente no teníamos muy buenas referencias de la Corte anterior ecuatoriana, pero la actual es muy importante, es igual como la Corte colombiana, tiene bastante evolución sobre el tema indígena. Y el non bis in idem que usted dice también lo tenemos en Ecuador. Tienen que cumplirse ciertos parámetros para justificar efectivamente cumplió con el tema de la justicia indígena, incluso hay la declinación de la justicia ordinaria a la justicia indígena. Pero ya me salí del tema y me robé unos minutos. Al final mejor continuamos con el tema, me regreso otra vez al tema de la aplicación de la justicia ordinaria. Entonces, para seguir avanzando, los criterios de valoración, entonces vemos cómo hay un injusto objetivo ex ante. El valor del riesgo para el bien jurídico protegido, considerado como la probabilidad y magnitud de la lesión esperada. Hay injusto objetivo, ¿no es cierto? La evaluación de la medida de la eficacia de la lesión puesta en peligro en la negación de la norma. Y el injusto subjetivo consiste en la intención y los grados de conocimiento del autor sobre las consecuencias de su acción y la culpabilidad. Analizamos los factores que pueden excluir o disminuir la responsabilidad del autor. Entonces, vemos que ahí sí podemos darle una estructura de cómo puede el juez guiarse para poder aplicar una sanción. Eh, Mucho, por ejemplo, del tema de la aplicación de la ley va netamente es a dar parámetros para que pueda resolverse este tipo de circunstancias. Entonces, la cuantificación del injusto puede darse por la seguridad, por la probabilidad máxima, media, mínima, o por que sea improbable, o por esperable en la lesión, porque sea máxima, media o mínimamente inexistente. Y lo vemos de la siguiente manera. Hay una intención de conocimiento seguro, hay un nivel alto de la imputación subjetiva, donde el autor actúa con plenitud de conocimiento de las consecuencias, o sabemos cuál es el dolo, los elementos de voluntad y conocimiento de la persona con la que actúa sobre el hecho delictivo, la intención y conocimiento probable, el actor actúa con una intención, pero no su conocimiento de su consecuencia, conocimiento de un posible, es autor consciente de posibilidad de consecuencias, y el conocimiento vencible o invencible, que nosotros sabemos, para los temas de error de prohibición, error de tipo, cuando quiera aplicarse, y puede ser vencible o invencible. Pero la imputación
subjetiva considera la intención de los grados de conocimiento en este caso. Bueno, para seguir terminando esta misma idea, en casos graves hay una máxima probabilidad, máximo daño, máxima negación del derecho o una intención conocimiento seguro. Para casos intermedios hay una diversidad de fenomenología y casos menos graves hay una mínima probabilidad de daño, ¿no es cierto? Donde vemos cuando vamos a poder afectar. Lo que decíamos en un momento es distinto. Hay distintas conductas que tienen diferente tipo de reproche ante la sociedad, ¿no? Es diferente, por ejemplo, de un delito sexual, ¿no es cierto?, contra un niño, que es distinto, como decíamos, al hurto de valores monetarios, ¿no?, que muchas veces son ínfimas cuantías. Y la conclusión, tiene que ver el equilibrio dogmático y una cuantificación precisa y una sistematización para poder llegar a determinar una pena, desarrollando por un sistema coherente para la cuantificación del injusto y la culpabilidad, y un perfeccionamiento de métodos para traducir las valoraciones cualitativas en medidas que la pena sigue un reto y un enfoque que busca proporcionar a los jueces un ordenamiento mejor que precise, reduciendo la arbitrariedad de las decisiones en la individualización de las mismas. Entonces, filosóficamente, esta retribución está dentro del derecho penal con una crisis en la teoría, ¿no es cierto?, general positiva, que es lo que habíamos visto hace un momento, y necesario para volver a realizar un análisis crítico de teoría retributiva. Vemos que, conforme a lo que hemos hablado, hay un fracaso de la prevención especial, una división de teorías modernas y un resentimiento de la teoría absoluta. La crítica al argumento básico es el nivel vigente del lenguaje, la teoría neoabsoluta, una imposición de dolor empírico, se hace pasar la imposición por dolor empírico como necesario para una operación de pensamiento mental, y la necesidad de un fin preventivo. Ya reconoce implícitamente que es un fin de prevenir, puede haber una pena. Y hablamos de la pena, de la prevención positiva. En fin, voy a adelantar un poquito más. El presupuesto de libertad, la teoría absoluta, presupone la libertad de la voluntad del autor. Hay una crítica con el tema de los criterios de Immanuel Kant. La teoría de los mundos de Kant y su concepto de libertad positiva no puede fundamentar la libertad de un hecho que lesiona la ley moral, y la propia escritos críticos que no se encuentra como concepto que concluye libertad de críticos de Kant, pues el uso del razón conduce indudablemente hacia el imperio categórico. La autocontradicción y el principio del teoría, lo que decíamos anteriormente, es aplicación de teorías autorrefutación, crítica de autocontradicción y el principio del talión. Las teorías neoabsolutas aceptan tesis que el delito puede ser autorrefutado porque el delincuente reconoce finalmente el bien jurídico lesionado. La crítica de autocontradicción, tesis que afirma sin razón, pues basta cambiar ligeramente la máxima del autor para superar su autocontradicción, y el principio del talión que aparece en Kant, que ha sido desatendido por él mismo. Hegel habla sobre el mismo y hace un análisis incluso de la aplicación del mismo. La autosupresión de la pena por reconocimiento y el cuestionamiento de la pena, como habíamos dicho. La combinación de principios, la prevención general que hemos analizado y el reconocimiento de la negación. Pero cambiar el principio de culpabilidad con un principio de legitimación como prevención, y surge prevenir general de las amenazas al núcleo de justificación de la teoría absoluta y proporciona considerar el reconocimiento de la norma para lograr una aplicación de la pena. Generalmente nosotros cuando hablamos de este tipo de la prevención habíamos dicho cuál es el tema de la prevención que es necesaria en la aplicación en el derecho penal. La solución al tema de la disminución de delitos no se dio por la eliminación de tipos penales, se dio por la aplicación de las políticas penales. Eso sí quiero dejar aclarado. Entonces, por ejemplo, el derecho penal ecuatoriano, que es lo que me quiero centrar en esta parte, habla sobre el delito. Un momento, no sé si se me dañó la diapositiva o si me la están viendo ahí. Uy, uy, uy. Un momento, por favor. Si me escuchan, si tal vez si me escuchan, alguien puede indicar ok, porque la pantalla mía se me hizo totalmente negra. Sí se logra escuchar, doctor. ¿Y si están viendo las diapositivas? Sí, también se logra visualizar. Ya, yo le voy a intentar ir aplicando cuáles son las que hice. Aquí estoy con un poquito de problemas con la pantalla, pero ya imagino que se va a solucionar.
Bueno, el tema de la, como habíamos dicho, nosotros tenemos el fin de la pena en el Ecuador y la resocialización, pero nosotros tenemos un tema importante respecto al carácter de la aplicación del Estado, de la aplicación del ius puniendi y de esta aplicación de la, no, me va, y de esta aplicación de la norma y de cuándo se va a aplicar la misma y de las sanciones que pueden aplicarse en este caso a las personas cuando cometen cierto tipo de delitos. Entonces nosotros tenemos un tema del derecho penal también con sanciones privativas de libertad, no privativas de libertad, y tenemos un fin para poder aplicar como un sistema de rehabilitación en este caso. Pero nosotros tenemos la aplicación. Podemos dar 2 minutos de receso para poder acomodar las diapositivas, por favor, que yo no las puedo, que no puedo controlar la computadora. Deme un minuto, por favor, sí. Hola, sí, ahora sí me escuchan. Voy a intentar otra vez poner las diapositivas. Disculpen, algo pasó en la computadora, se me bloqueó todo y no podía. ¿Y me están escuchando? Sí, doctor, se le logra escuchar. ¿Sí me están escuchando ahí, amigos? Sí, doctor, se le escucha. ¿Sí me están escuchando o no? Bueno, el delito por prevención y el delito por represión. Es lo que nosotros decíamos, estaban en los... Hola, yo creo que ahora sí ya nos escuchamos bien, ¿no? Y ya tengo audio también. Ya, disculpen, algo pasó en la computadora, se me bloqueó todo. Bueno, nosotros tenemos como un delito realizado, un delito esperado, ¿no es cierto? Como prevención y reprensión. Entonces, en la política criminal del Estado va sobre temas también de efectos de medidas de seguridad. O sea, en el Ecuador también tenemos una medida de seguridad que se aplica para tema de inimputabilidad y tenemos también la política penal para el tema de la sanción de los cuando se aplica penas, ¿no es cierto? Entonces el carácter preventivo nace del control social, como habíamos dicho, la ley ejerce por tipos penales y la finalidad es disminución o desaparición del fenómeno social como delictivo, algo que vemos que es una utopía en la actualidad. La definición de pena, el ejercicio racional aplicando esta, ¿cuál es el fin social de la misma? Lo que hemos dicho, la resolución, se orige de la Constitución, como habíamos indicado anteriormente, y para la privación de la libertad para la protección de bienes jurídicos. La tarea básica de la pena es la protección de los mismos, de la norma impidiendo las penas de delito y debe haberse determinación de la existencia del delito. Nosotros tenemos como temas, igual como acción y omisión, tenemos también el tema de las penas naturales y la pena jurídica. En la pena natural, cuando nosotros conocemos, sí tenemos la figura de poder aplicar
que no se aplica generalmente en muchos de los casos, pero la pena natural está dada netamente cuando hay la afectación de, hacia una persona a quien sería imposible de sancionar. Es como, por ejemplo, un accidente de tránsito que maneje el padre y el hijo y por la imprudencia se produce el resultado de la muerte, pero ¿qué tan necesario es emitir esa sanción, ese castigo penal, si el resultado de la pena natural la tiene el padre por el fallecimiento de su propio hijo, ¿no? Pero bueno, el artículo de la Constitución y el artículo 7, 10 y 11 de la Declaración de Derechos Humanos sobre la vulneración de derechos, perdón. Y según la naturaleza, como hemos dicho, tenemos privaciones de libertad, privaciones de otros derechos y las multas, así como el comiso de bienes, ¿no? Son unas penas accesorias que nosotros tenemos en la legislación penal ecuatoriana. Voy a adelantar un poco más porque estamos como sobre el tiempo y nos vamos a, y voy a acabar casi, no voy a alcanzar a terminar todos los temas. Me voy hacia esta parte. El Código Penal tiene una finalidad norma punitiva del Estado con ratificar infracciones penales y establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso. Promover la rehabilitación social y las personas sentenciadas y reparación integral de las víctimas. Es el principio que tenemos nosotros en Ecuador. El tema de que nos importa que en materia penal se aplicarán todos los principios que marquen la Constitución de la República del Ecuador y los instrumentos internacionales de derechos humanos desarrollados en este código. Esto es que el artículo 13 de la legislación ecuatoriana, antes teníamos el código que se derogó con la aplicación de este, es que decía que la ley penal se aplicaba estrictamente a lo que estaba, a lo literal de la norma. ¿Qué pasó con la reforma en el Código Orgánico Integral Penal que nosotros decimos? Que dice que la interpretación en materia penal se realiza en un sentido que más se ajuste a la Constitución de la República de manera integral y a los instrumentos internacionales de derechos humanos. O sea, ya no hay esa aplicación estricta de la ley. Vemos que damos flexibilidad para que en ciertos temas podamos aplicar el tema de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces ahí podemos analizar el tema. No nos podemos salir de la norma en la aplicación de las penas. ¿Por qué? Porque el numeral segundo de esa disposición del artículo 13 dice que los tipos penales y las penas se interpretarán en forma estricta, esto es, respetando el sentido literal de la norma. Y es lo que le decía respecto a la proporcionalidad. Mientras la Constitución de la República dice apliquen penas proporcionales, el, la ley penal nos dice en el numeral segundo que al momento de aplicar las penas apliquen lo que dice estrictamente en la ley. Por eso les decía que la proporcionalidad en el sistema ecuatoriano está dado en la ley. O sea, los mínimos y los techos de la aplicación de un tipo penal está establecido en la literalidad de la norma. Incluso queda prohibida la utilización de analogías para crear infracciones penales. Es un tema de protección de lo que decíamos de la legalidad del tipo penal, de la parte objetiva. Ampliar los límites de sus presupuestos legales que permiten la aplicación de una sanción, medida cautelar o para establecer excepciones o restricciones de derechos. Igual, lo que estamos haciendo en ese momento. O sea, no puedo aplicar analogías para un tipo penal. Por ejemplo, vamos a un caso que una vez nos ponían, a unos ciudadanos les encuentra con unas armas y les aplicaban el tipo penal de tráfico de armas nucleares y biológicas. ¿Por qué? Porque la sanción era más grave, entonces les ejecutaban ese tipo penal. Entonces yo no puedo aplicar esa analogía de decir es que aquí también dice armas, entonces le vamos a poner eso. No, porque en primer lugar tiene un tipo penal distinto, una sanción menor, estoy agravando las circunstancias, estoy yéndome en contra de los principios de la Constitución Internacional de Derechos Humanos, que cuando exista un tipo penal más benigno, más leve, tengo que aplicar ese, entonces me da una interpretación de la norma. Entonces no me puedo salir a lo rajatabla de la ley, no me puedo ir a lo rajatabla de la ley y puedo aplicar estos principios. Entonces, ¿qué hago? La legislación penal se puede ajustar más a la Constitución y más a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, cuando quiero aplicar temas, por ejemplo, procesales, entonces puedo analizar incluso el tema del bloque de constitucionalidad o temas que son parte de las sentencias de la Corte Interamericana, entre otros, que son parte de ese bloque de la misma Corte Constitucional Ecuatoriana, jurisprudencias vinculantes, sobre ciertos temas, como por ejemplo la motivación de la pena, la aplicación de la prisión preventiva, entre otros, entonces me rijo a esa situación. Nosotros nos vamos al tema de la aplicación de las penas y de los delitos, ¿no es cierto? Donde no se pueden aplicar
analogías para crear infracciones penales, estábamos diciendo, ampliar los límites de sus presupuestos legales y una sanción de la medida. O sea, no me puedo imponer sanciones más allá, ni tampoco puedo disminuir de manera desproporcionada si establece la tipicidad cuando me dice cuál es el mínimo y cuáles son los techos de la infracción, ¿no? El concurso de infracciones nosotros también lo tenemos, que es lo que hablábamos hace un momento, ¿no es cierto?, sobre delitos autónomos o independientes para acumulación. Entonces, tenemos dos tipos, uno real y uno ideal. Uno es para cuando son delitos autónomos, que les pueden sumar las penas, y en el otro tipo del otro concurso es cuando la persona comete en el mismo acto varios delitos, nosotros sancionamos por el delito más grave. O sea, si hay la asociación de las personas para cometer un robo, pero si termina con el resultado de muerte, se aplica el robo con resultado de muerte, y los otros, si se lo hicieron por la tenencia de armas, por la asociación, los otros elementos del delito para el concurso, pues se aplica el delito más grave en este caso. O, por ejemplo, algún tema concursal, por ejemplo, los delitos de falsificación de documentos. Muchas veces la persona hurta un DNI, hurta la papeleta del banco, con eso crea un documento, con eso va al banco a hacer un retiro, suplanta a la persona, la identidad, falsifica la firma, retira los valores del banco y ha cometido un tema concursal. Entonces, vamos a aplicar la sanción más grave que está en la ley. Esa es la forma de cómo se aplica en Ecuador esa figura. ¿No? Y de lo que estamos hablando respecto aquí. Bueno, eso es respecto a las penas. Me habían pedido también que hable un poco sobre el tema de la pena y los delitos. Entonces, según como habíamos dicho, nosotros tenemos una forma de cómo aplicación de esa estructura dogmática del derecho penal. Esa estructura dogmática del derecho penal que nos da esos elementos del delito, que nos llevan incluso al análisis, a la parte final de la culpabilidad, para llegar a conocer lo que nosotros conocíamos anteriormente como el intercriminis, ¿no es cierto? Ese camino que llega a la persona para poder llegar a determinar su responsabilidad, tiene que superar varios elementos para que podamos llegar a determinar si efectivamente la conducta es justamente reprochable o no se puede aplicar un juicio de reproche. Ese desvalor de la acción que se pide analizar, tanto de la parte de la anticulpicidad como culpabilidad, así como de los elementos, tiene una parte estructural que lo que nosotros estábamos hablando es de la parte de la tipicidad. Entonces, cuando nosotros hablamos ya netamente de un acto netamente humano y donde no podemos imponer temas de pensamiento, entre otros, sino la conducta netamente del resultado de la acción, y hablamos del hecho punible, netamente, que es el que debemos analizar, ese hecho punible, ¿no es cierto?, tiene que cumplir con la parte objetiva del tipo que decíamos que es la estructura madre, es como el corazón, es la parte del delito, ¿no es cierto?, en donde nosotros podemos analizar, según como nosotros tenemos una tipicidad donde se describe las conductas que tienen que cumplir la persona para poder determinar una sanción. Si la persona no cumple esos elementos objetivos del tipo, no le podemos imponer una sanción. No estamos diciendo que la ley le mande a cumplir, pero como tan paradójico es que efectivamente la persona, si no cumple con esos elementos estructurales, tanto en la parte normativa como la parte objetiva, que es el verbo con sus complementos, que llega a determinar la misma, entonces lo puede cumplir. Muy fácil determinar, por ejemplo, cuando los tipos penales establecen en tema de bienes jurídicos. El otro es cuando temas enteramente estructurales donde se sancionan esos temas de peligro y donde son tipicidades un poco más complejas. Pero hablando de las tipicidades clásicas, para poder ir analizando en algunos tipos, nos vamos a coger uno de ellos, pero primero superamos los elementos de tipicidad. Nosotros lo tenemos al dolo ubicado en la parte subjetiva, ¿no es cierto?, de análisis, como el tema de voluntariedad y conducta. Y el tema preterintencional también lo tenemos ubicado en el mismo y analizamos también dentro de esa parte subjetiva cuando cabe el tema de culpa, cuando la persona infringe un deber de cuidado, un deber ciudadano, ¿no es cierto? Corresponde al producto del resultado dañoso y tipifica en infracción. Entonces, eso es netamente para temas culposos. Nosotros salimos ya del tema de que los delitos culposos se reputan cuando hay una
imprudencia, impericia, entre otros elementos, si no nos vamos netamente al deber objetivo, a la aplicación de imputación objetiva. No me quiero ir más al tema si es que la imputación objetiva es netamente aplicable para Latinoamérica. Hay un tema ahí que ahora Cancio de Melo sobre el tema de la aplicación. Muchas veces citan un tema de una sentencia de Paraguay, de personas que conducían una motocicleta y iba con su familia y hay un accidente con un bus y empieza a analizar el tema del resultado de los riesgos permitidos y no permitidos. Pero bueno, siguiendo esta norma, vemos también el tema de la omisión y de la tipicidad, y dentro de la misma estamos con el orden de tipo y cuando se analiza cuándo es vencible y cuándo es invencible. También nosotros tenemos como dentro de eso es para el error de tipo, y el error de prohibición nosotros lo tenemos dentro de la culpabilidad, como les había hecho hace un momento, en el análisis anterior. Entonces, en estas estructuras, nosotros tenemos esta parte de esta, como citándole al mismo profesor Alonso Reyes Echendía, ¿no? Es una parte abstracta que decimos sobre la conducta que el legislador hace de una, para poder que sea reprochable o que pueda ser punible, ¿no es cierto? Para que exista. No estoy hablando de que la estructura antigua de los elementos de delito como acto típico, antijurídico, culpable y punible, ¿no? Estamos hablando como la teoría exacta de acto típico, antijurídico y culpabilidad, ¿no es cierto? Donde en el análisis de culpabilidad vamos a analizar también el tema del hecho ilícito, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos dónde están las estructuras del mismo y, por ejemplo, temas, por ejemplo, como los delitos que vamos a analizar, el tema de la tortura. Creo que voy a quedar más hasta el tema de la tortura y ya sería con con el que podríamos sanar la parte especial, porque creo que el tiempo nos va a vencer. Pero si nosotros vemos en el tema de la sociedad, por ejemplo, ese tipo de delito de la tortura, ¿no? Es el tipo penal que nosotros tenemos en el Ecuador, tiene una evolución histórica, ¿no es cierto? Una evolución de poder. Si nosotros seguimos al mismo profesor Foucault, vamos a ver que el tema de tortura va más por un tema de poder. ¿Quién puede torturar? Es el que tiene poder. Quien no tiene poder no puede ejercer tortura, sea estatal o no estatal, ¿cierto? Un grupo delincuencial puede ejercer tortura, lo puede hacer, porque tiene un poder bélico, tiene un poder económico, tiene un poder estructural, tiene una organización que se dedica a actos delictivos, puede ejercer un tema de tortura, castigo, como reproche por sus actos en contra de su estructura, pero también lo puede hacer el Estado. Muchas veces dentro del Estado es donde nace esta figura de tortura hacia las personas, incluso está previsto como un tema de lesa humanidad, y muchas veces se lo hace a través de la gente o del control. Incluso la tortura fue utilizada como un tema investigativo. Recordemos que mientras existían los sistemas penales inquisitivos, se le delegaba esa autoridad total a veces agentes policiales que hagan las investigaciones y sin técnicas actuales de investigación, lo que utilizaban era la forma más fácil, era la tortura. Era torturar a una persona para que dé una confesión, dé una información y que les pueda orientar a descubrir ciertos actos delictivos. Vemos como también la misma tortura fue utilizada como una forma de obtener confesiones, como decíamos, el tema de la purga de la pena. Entonces, ¿por qué se hila tanto ese tipo penal que lo estoy utilizando? Es porque ese análisis de la misma y sus elementos constitutivos están netamente detallados a la persona que infrinja, ordena infringir a otra un grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica, o la someta a condiciones de métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental. Esto es que la tortura puede ser en persona o puede ser psicológica. Puede ser la afectación al secuestro a sus hijos o a la parte de su familia para torturar a ejercer cierta conducta de la persona. Puede ser también la misma tortura que, como decíamos, a través de una confesión o para obtener la información. Pero inflige dentro de un resultado de dolor. Muchas veces el tema del ocultamiento de ese tipo de tortura es para que la persona no conozca. Muchas veces este tipo de delitos fueron cometidos en algunos países donde tuvo que haberse sancionado temas de lesa humanidad. Eh, Países como por ejemplo, como en Argentina, creo que fueron donde más se generaron temas de delitos de lesa humanidad, temas como el tema de tortura, entre otros, que son aquellos que se cometen parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, ¿no es cierto? O un Estado o organización política.
Entonces veíamos como, por ejemplo, ciertos actos de tortura o ciertos actos de secuestro contra las libertades o contra la dignidad de la persona, que son elementos, ¿no es cierto? O son, hay tipicidades especiales, fueron cometidos por agentes de control o agentes estatales. Entonces, ahí también está Argentina, 1900, perdón, 1978, creo que es 1970, creo que se llama la película. Esa también se analiza sobre los juicios al general Vilela, ¿no es cierto?, en Argentina, y ahí está un análisis sistemático de ese tema de torturas. Y uno de los más graves, incluso dentro de la familia, creo que eso generó, por ejemplo, el tema de las abuelas a la Plaza de Mayo, ese secuestro de los niños, ¿no es cierto?, a las víctimas que habían sido secuestradas, torturadas y posterior ejecutadas extrajudicialmente, ¿no es cierto? Y los niños que quedaban huérfanos, que eran pequeños, entre 6 meses, 1 o 2 años, eran adoptados por los mismos militares o policías y crecieron en lugares distintos. Las abuelas de la Plaza de Mayo se volvieron famosas porque crearon el primer banco de ADN para poder recuperar esas víctimas, esos niños que fueron secuestrados de sus familias, les privaron de su derecho de conocer a sus padres porque los secuestraron, los desaparecieron, murieron, ¿no es cierto? Y después con los años pudieron las abuelas recuperar para que puedan volver a tener su identidad. Un tema de delitos que son cometidos netamente lo que decíamos dentro del poder. Entonces, por ejemplo, el tema de tortura, el tema de plagio, el tema de secuestro que se da dentro de los tipos penales como crímenes de lesa humanidad o el exterminio o la esclavitud, deportación o tratados forzosos está netamente estificado dentro del tipo penal. Entonces, ¿qué hace la estructura en la parte especial del derecho? Nos da una estructura neta, un mecanismo de cómo nosotros poder aplicar con los hechos punibles que puedan ser probados y vemos cuánto es necesario esa sanción. Por ejemplo, la persona que dispuso esas sanciones masivas o esas desapariciones masivas, qué tan proporcional fue la pena aplicable a esas personas. Entonces ahí vamos viendo cómo la necesidad de esa aplicación, de esa proporcionalidad, de esa alarma social, de eso que generó ese caos en ese país, esa afectación al núcleo de la propia de la sociedad, como digamos lo que pasó, como el ejemplo que estamos poniendo en Argentina, afectar a la familia, destruir su núcleo, quitarle uno de los derechos principales que incluso están en la Convención de Belén do Pará, ¿no es cierto?, sobre las convenciones de los niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto?, donde uno de los principios está de que tengan derecho a conocer su identidad y su origen, ¿no es cierto?, y que está netamente plasmado también en algunas de las constituciones. Entonces, vemos que esa afectación amerita una proporcionalidad de una sanción. Y esa proporcionalidad tiene que ser justa y que repare una retribución. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando también habla sobre el tema de la proporcionalidad y también cuando habla sobre el tema de la reparación integral, dice que una forma de reparación es darle el derecho a la verdad a las partes. Es parte de la sentencia, el conocer la verdad. En el tema de desaparecidos, yo veía también una frase que era interesante, que decían, bueno, ¿qué pasa con una persona fallecida? Uno sabe y pueden hacer sus ofrendas fúnebres, puede hacerle su entierro, puede llorar a la persona que falleció por este acontecimiento. Pero quienes aparecen no saben, no le privaron de todos sus derechos. O sea, va más allá el tema del desaparecido, de la persona que ni siquiera sabemos qué pasó con él, no sabemos dónde encontraron sus restos, cuál fue su último lugar, dónde fue su última morada, qué pasó previo a su muerte, cómo murió, quiénes fueron las personas, los actores que terminaron con su muerte, quiénes fueron los que consumaron. Ese derecho a la verdad muchas veces tiene que ser tutelado y es a través de sentencias, porque nosotros juzgamos hechos punibles, pero son hechos históricos, y los hechos históricos tienen un resultado de proporcionalidad. Entonces, si no existe una proporcionalidad en la sanción, que al menos dé una solución al conflicto social de la protección de la norma, entonces ahí tenemos un tema que debe ser subsanable a través de una aplicación de una nueva reforma en la que sí nos diga cómo aplicamos esa lesividad que se da a la norma. Mientras no tengamos algo claro, pues vamos a generar este debate en el que no tenemos una solución de conflictos. Entonces, por eso decimos que muchas veces la necesidad es de la aplicación de este tipo de normas. Alguien creo que se queja que lo están sacando
no es parte del tipo penal, pero por favor no lo saquen al señor. Este, bueno, aquí siguen otro tipo de delitos, pero era un tema más o menos el tema de estos delitos de lesa humanidad o de la afectación de estas conductas donde son sancionables. Entonces, bueno, creo que también en otros países se da este tipo de circunstancias, pero la mayor cantidad muchas veces de ese tipo de afectaciones son parte de los agentes del orden de control. Eh, por ejemplo, otro tipo penal que es importante de análisis es la trata de personas. Eh, Hace un momento les dije que no se olviden de verla, es una película muy bonita, Sonidos de Libertad. El tema, la trata de personas ha cambiado en el mundo totalmente. O sea, ya el tema de la esclavitud moderna se ha orientado hacia los grupos más vulnerables, más débiles. Es ese secuestro, esa extracción de los niños de las familias, buscando cualquier forma para hacer tipo de turismo. Y en ese tipo de turismo son utilizados los niños en formas de prostitución, el tema de la pornografía infantil, el de la forma de cómo son sometidos psicológicamente los niños para que puedan, para obtener las fotografías que puedan hacer circular por los pedófilos en las redes sociales. Es un tema que ha cambiado el mundo. O sea, en verdad, la negación de la sociedad ha llegado a cierto punto extremo. Entonces, ese tema de la trata, de la captación, del transporte, del traslado, la retención de un país incluso a otros, con este fin de explotación, que ya no solamente se lo ve, lo veíamos en la forma de la esclavitud, que es el sometimiento del hombre por el hombre, que decíamos, ¿no es cierto?, con las teorías clásicas de izquierda o siguiendo el manifiesto comunista. Pero no vamos más allá, vamos a un tema donde ahora en la actualidad es un rédito económico, que son uno de los que están ganando mayor puntos o mayor puntuación en obtención de beneficios económicos. Y como decíamos, la misma tecnología ha permitido que esas estructuras delincuenciales potencialicen y puedan tener más réditos que el mismo tráfico de drogas en algunos casos, y el tráfico de armas también supere al mismo tráfico de drogas. Decíamos, bueno, el tema de estructuras delincuenciales lo podemos analizar en cualquier otro momento, pero es un tema mucho más amplio. No me voy a meter ahí, que ahí sí ya no salimos hoy noche. Y otro de los delitos que son netamente así, que de los que se conocen, son dentro del tema del secuestro, de la privación de la libertad, de la retención, del arrebato, del traslado. Eh, Tipos estructurales, ¿no es cierto? Nosotros vemos que existen bienes jurídicos netamente estructurados, donde sabemos cuál es la protección dentro de la dignidad humana, dentro de la libertad de la persona, y donde, y donde están claros, como decimos, con un principio de legalidad. Un pene sin lege, ¿no es cierto? Si no existe la norma previa, no podemos aplicar la sanción. Y tienen que estar tan clara la norma que puede ser sanción, puede ser aplicable, porque si no se deslegitima la misma y no la podemos aplicar. Y una pena deslegitimada afecta el principio de motivación que tienen que haber de las resoluciones judiciales y de de las autoridades competentes para garantizar un principio primordial en la democracia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Uno de los principios fundamentales o como pilares fundamentales de la democracia son las motivaciones. Si no hay motivación en las resoluciones de los poderes públicos, no hay una explicación de por qué se las toma, pues afecta a la democracia. Entonces, la resolución de los poderes de uno de los poderes del Estado, como es la Administración de Justicia, tiene que estar netamente derivada de una motivación. No sé si estoy casi con el tiempo, me dicen si vamos a un poco más de preguntas, porque si me voy a ingresar a otros tipos penales, me voy a ir un poco más allá y no vamos a, y creo que me voy a salir de los tiempos. Más bien quisiera que podamos interactuar con algunos de ustedes si me tienen algunas preguntas, o si no, toparíamos los tipos penales y casi estaríamos con el tiempo cumplido. Me indica la persona que está de moderadora que esa parte no consulté en qué tiempo para preguntas íbamos a destinar en este momento. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, se lo logro escuchar. Sí, pues le pregunto si continuamos con un tema de preguntas o si no seguimos con temas de la...
Podemos seguir continuando, doctor, si usted gusta. No, ahí está el doctor Rivera, creo que él quiere preguntar algo, si le escucho, si no, continuamos con... Doctor, ¿cómo está? Doctor, una pregunta quería hacerle. Considerando que el delito es una acción típicamente antijurídica y culpable a la que se está señalando una pena, doctor, cuando usted habla y establece de delitos culposos y dolosos, seguramente lo que quiero decir en función a la teoría del delito, cómo en Ecuador se esboza los delitos. Acá en Bolivia, por ejemplo, existe por grupos, ¿no? Hay delitos patrimoniales, hay delitos contra la libertad sexual, hay delitos, o sea, por grupos, ¿me entiende? En Ecuador, por ejemplo, bueno, no conozco yo el Código Penal ecuatoriano, pero ¿cómo se estructuran los delitos considerando que la definición de delito, doctor? Ya, bueno, nosotros tenemos una estructura en el código que cambió anteriormente, porque primero el anterior código establecía primero al Estado y después al ciudadano. Entonces, en la estructura actual, estamos primero el ciudadano y luego a los delitos con tema de administración pública, entre otros, ¿no? Entonces, en ese catálogo de delitos, nosotros tenemos los delitos tipo y los tipos penales. Los delitos tipo, como ustedes decíamos, hay una parte que engloba, como el que le estoy poniendo en esta diapositiva, los delitos contra la inviolabilidad de la vida, ¿no es cierto? Delitos contra la vida, delitos contra la propiedad, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad sexual, contra la administración pública, contra la fe pública, entre otros, ¿no? Esa es una estructura que nosotros tenemos. Y de esos tipos penales se van derivando cada uno de los otros. Por ejemplo, hablamos de la inviolabilidad de la vida, por ejemplo, tenemos el delito de asesinato, ¿no es cierto? Entonces vamos estructurando cuáles son el delito tenemos el homicidio y el homicidio calificado, que es el asesinato, ¿no es cierto? No se lo conoce. Entonces en el homicidio tenemos un tipo y el homicidio, pero también tenemos el homicidio culposo, ¿no es cierto? Y también tenemos legislado, aparte, la mala práctica profesional, ¿no? Donde generalmente se investiga o se puede para llegar a sancionar a las personas, a profesionales que los que mayor comúnmente están involucrados en este asunto son la mala práctica médica, ¿no es cierto? Cuando efectivamente un actuar de un profesional de la salud deriva en el resultado de una muerte. Entonces corresponde analizar si efectivamente esa conducta de ese riesgo permitido, que la actividad de la salud está permitida, pero si en algún momento realizó un riesgo no permitido o ese riesgo derivó en el resultado, ¿no es cierto? Entonces, ese análisis nosotros tenemos que hacerlo dentro de las estructuras de cada uno de los tipos, ¿no? Siguiendo como, digamos, una intención, porque nosotros tenemos en la parte culposa la aplicación de imputación objetiva. Entonces, si tenemos imputación objetiva, al analizar los peligros que asume la persona, o el riesgo, digamos, el riesgo que asume la persona, entonces ese riesgo nosotros lo vamos a analizar si efectivamente es imputable o no imputable a la persona. Entonces tenemos que seguir los principios de imputación objetiva. No sé si con eso le contesté la pregunta que me dice el doctor Rivera. Siguiendo con estos tipos, como le estamos diciendo, bueno, nosotros tenemos la figura, por ejemplo, como el delito dentro de la vida, tenemos, por ejemplo, asesinato como un homicidio calificado y el homicidio, ¿no es cierto? Como decíamos, el persona de la sanción de la persona y el homicidio culposo, ¿no? Y aquí es claramente lo que nosotros estábamos hablando hace un momento de la imputación objetiva. La sanción del funcionario público que, observando el deber objetivo de cuidado, haya otorgado permiso, licencia o autorizaciones para construcción de obras civiles, por ejemplo, de perecido y como consecuencia de ello haya ocasionado la muerte de personas, ¿no? Tenemos una de las sanciones. Hay homicidio culposo por la práctica profesional. Igual, el deber objetivo de cuidado. Ejercicio de práctica de profesión que ocasione la muerte será sancionado con una pena privativa de libertad. Tenemos una sanción y tenemos también unas penas accesorias a como estamos diciendo.
El proceso de rehabilitación para volver a ejercer la profesión, luego de cumplida la pena, será ido por la ley, la sanción para la pena privativa de libertad y la determinación de la infracción del objetivo de cuidado deberá concluir lo siguiente. Entonces, miren, aquí tenemos una regla, por ejemplo, para el tema culposo, que nos estábamos hablando hace un momento, el doctor que nos consultaba, entonces decíamos, la mera producción de resultado no configura infracción del deber objetivo de cuidado. La inobservancia de las leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales o reglas técnicas o lex artis aplicable a la profesión y resultado dañoso debe provenir directamente de infracciones de deber objetivo de cuidado y otras circunstancias independientes o conexas. Y el cuarto presupuesto es que se analiza cada caso de diligencia en el grado de formación profesional, las condiciones objetivas de previsibilidad y evitabilidad del hecho. Porque, ¿por qué dice esto? Porque es distinto, por ejemplo, la sanción de un profesional de la salud cuando la persona, por ejemplo, ingresa a un estado crítico, ¿no es cierto?, de un riesgo inminente de la vida de la persona por el cuadro con el que está siendo internado o sea acogido en la casa de salud y que con ese cuadro tiene que atenderlo el médico. El médico está con el deber, ¿cierto?, de cumplir con el deber objetivo, es de precautelar la salud de la persona. Pero el cuadro anterior que tenía, digamos, el diagnóstico que tenía previa a la atención del galeno en este caso, da como resultado la muerte, no puede ser imputable. No se le puede imputar ese resultado. El imputado se le da por el resultado netamente del deber de infligir un deber objetivo de cuidado, de apartarse de la lexa practice, ¿no es cierto? De apartarse de los manuales de procedimiento en los casos concretos que determinen. Como un ejemplo, una persona que llegue muchas veces en las extremidades superiores, inferiores, en brazo o en las piernas, tenemos unas arterias principales y muchas veces, a veces, a través de heridas cortopunzantes, puede ser que alguna de esas arterias se tomen o se afecten y que al momento que lo ingresan a la persona por emergencia, no suturen correctamente esas arterias y suturen superficialmente. No se percatan de que internamente fue afectada una de ellas y el ciudadano se desangra en la noche mientras está en su casa porque le hicieron una sutura superior. Pues efectivamente vamos a tener un problema ahí. Vamos a tener que no cumplió con su deber objetivo de cuidado, ¿no es cierto?, en el tema de de la intervención de él y podríamos ya entrar en un análisis de imputación si es que efectivamente el resultado se derivó por no cumplir con ese deber o esa inobservancia de la lex practice, ¿no es cierto?, en su actividad. Es uno de los ejemplos de cuando puede aplicarse el tema del homicidio culposo. Eh, Como le decíamos, una de las reformas en el código, sacamos del tipo penal de homicidio calificado de asesinato, el tema del sicariato y le pusimos la persona que mate a otra, que es la misma conducta para el homicidio y para el asesinato, con el complemento distinto, que es el precio, pago, recompensa, promesa o remuneración u otra forma de beneficio. O para un tercero, con una pena privativa de 22 a 26 años. Con la misma proporcionalidad de una pena para un asesinato, pero lo vemos que lo invocamos con un complemento distinto y lo tenemos en un tipo penal. Y la pena será aplicable a la persona que en forma directa o intervención encargue la orden de cometimiento, ¿no? Yo creo que... Y tenemos, nosotros en Ecuador todavía tenemos tipificación del aborto con muerte. No estamos hablando del tema del aborto como netamente médico ni como tema de diagnóstico por alguna situación, sino cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a una mujer, ¿no? Es un tema totalmente aislado. La persona con las que haya aplicado o indicado dicho fin será sancionada con una pena privativa. Mi amigo Peter, le escucho. Sí, le escucho, amigo Peter. No, creo que ¿Cómo no. está, doctor? Buenas noches. Muy interesante su disertación para mi persona, más que todo, ¿no? Porque hacía una comparación de las normas tanto de Ecuador como de Bolivia. Yo tengo una duda, por ejemplo, no sé si será la misma norma, porque hay una similitud,
nos decía mediante los conceptos que usted hacía referencia. Por ejemplo, las etapas que preparatorias son las mismas de allá y quiero saber si los delitos de acción pública y de acción privada son las mismas, los mismos procedimientos que se lleva acá. Me explico. Dentro de una etapa, de un delito de acción pública, bueno, hay diferentes tipos de etapas, ¿no? Lo que más me interesa saber son los delitos de acción privada, cómo es el tipo de procedimiento y manejo que se llevan en Ecuador, porque yo estoy haciendo un estudio, un análisis de un caso que es delitos de acción privada, doctor. Por favor, quisiera saber, porque también no sé si hay una similitud dentro de los procedimientos que se lleva tanto en Ecuador como en Bolivia, doctor. No sé si me explico. Sí, sí, o sea, el tema procesal en Ecuador, bueno, claramente se emitió un código modelo para Latinoamérica, ¿no? Y creo que es el que se está siguiéndose en algunos países. Entonces creo que la legislación va muy parecida en algunos, no creo que va a ser muy diferente en Bolivia para ciertos casos. En el tema de la acción privada es una querella, ¿no? Es una acusación particular que la presenta una persona directamente ante un juez. Entonces ahí no interviene la fiscalía, que solo son para los delitos de acción pública. Para acción privada no interviene la fiscalía y directamente la persona tiene que presentar su acusación ante un juez. Ahí se convoca una audiencia de conciliación y esa audiencia de conciliación, si no se supera una conciliación, pues va a una etapa de juicio ahí mismo, ¿no? El anuncio de pruebas, las pruebas se las solicita anteriormente para que sean actuadas en la audiencia ante el juez. No es un tribunal, es un juez unipersonal que conoce esa etapa. Hay un juicio, una sentencia y es apelable y también tiene recurso de casación. En esa tiene que ver, es formal, la querella netamente es formal. La misma tiene que establecer ciertos presupuestos que están en la ley para cumplir dichas formalidades y tiene que citarse pues a la persona que se está acusando para que también pueda ejercer su derecho a la defensa en la audiencia. Es una audiencia oral donde la prueba se introduce de manera, como haciendo repetitivo oralmente, mediante los principios de inmediación, contradicción y dispositivo, ¿no es cierto? Y la misma regla tiene que la prueba ser pedida, ordenada y practicada dentro de los tiempos que da la ley para establecer. Tiene un tiempo usted prudencial para solicitar las pruebas que se van a actuar en el juicio y tienen que ir a introducirse de manera oral, ¿no? Ese es el medio, es el sistema de cómo se aplica el sistema penal en los delitos de acción privada. Y existe un catálogo de delitos, como por ejemplo la usurpación, que son delitos de acción privada que se siguen ahí, ¿no? O por ejemplo las injurias, ¿no es cierto? Delitos contra la honra. Y todavía en Ecuador están sancionados, algunos países creo que ya están saliendo de la sanción penal del tema de los delitos contra la honra para que sean netamente sanciones civiles, ¿no es cierto? Para que se tramite ahí mediante daños y perjuicios y otros. Mm, Creo que con eso creo que le contesto. No sé si quería que le amplíe algo más o esa es la pregunta, era esa lo que quería saber. Sí, doctor, a lo que ha hecho la referencia y la explicación que me da, sí hay una similitud, pero si bien es cierto que hay tipos de procedimientos y como un modelo, ¿no? De normativa para todos los países latinoamericanos que se dio y que tienen que seguir la misma, según sé, también tengo conocimiento del mismo. No sé si esta, dentro de los delitos de acción privada, no van en contra de los derechos humanos, porque dentro de un delito de acción pública hay una etapa preliminar, una etapa preparatoria donde hay investigaciones y todo eso, ¿no? Y dentro de la acción penal privada es un tipo de delito, como usted dice, se inicia con la querella y no es parte, en este caso, el Ministerio Público, que es la Fiscalía, ¿no? Em, bueno, esa era mi duda, ¿no? Si no va en este tipo de procedimientos en contra de los derechos humanos de las personas, porque se va, si bien es cierto, ya se hace una conciliación, ¿no? Dentro de esta se va a un juicio directo, ¿no? Que es oral, público y contradictorio según la norma, como nos establece dentro de nuestro territorio nacional, doctor. Sí, pero el catálogo de delitos en Ecuador no es grande, ¿no es cierto? Para los temas de querellas. Y a la mayoría incluso han pasado, o algunos han salido de esos catálogos, entonces ya no existe esa sanción. Netamente son para temas, como le digo,
específicos, ¿no es cierto? Uno de ellos, por ejemplo, estableciendo es la usurpación, otros delitos contra la honra, pero no son todos, ¿no? Entonces, ese tema es lo que están quedando. Entonces, un delito eh, netamente que la legislación, o sea, no le encuentro yo la contradicción en los derechos humanos para la aplicación de la normativa. Pero, bueno, podría ser analizable ya en otro tema, porque me voy a salir de la parte procesal ya me salí bastante de la estructura de la pena para entrar a un cuartel especial, y si me salgo a la parte procesal, ahí sí vamos a salir bastante de la idea de la conferencia, pero igual no hay problema, yo les puedo contestar cualquier inquietud. Sí, doctor Rivera, le escucho. Doctor, ¿cómo está? En la parte aquí en Bolivia, por ejemplo, también, si bien existe, digamos, delitos de acción privada, pero también en la primera parte, por ejemplo, hace usted una denuncia de un delito de acción pública. Se hace la investigación y aparece con que ha sido rechazada el, en la denuncia del delito. Entonces, lógicamente, acá existe, la norma establece que esa acción la puedo convertir en acción privada también, doctor. ¿No? Entonces, no sé si en Ecuador será así, pero aquí cuando es rechazada, digamos, la denuncia del delito y se ha hecho la investigación a través del Ministerio Público y todo eso, lógicamente se ha logrado, digamos, obtener elementos de convicción, pero ha sido rechazada. Entonces, entre eso, yo puedo objetar uno, pero también puedo yo convertirla en acción privada, doctor. Y la acción privada ya es responsabilidad personal, en este caso del acusador o querellante. Nada más eso quería, digamos, un poco poner al conocimiento de su autoridad. Sí, no, bueno, es distinto porque en Ecuador había la conversión de la acción. Nosotros teníamos una figura así que se eliminó del sistema procesal. Ese era para los delitos contra la propiedad, por ejemplo, que los puedan, que la persona en acción pública, si la víctima, pueda decir, bueno, yo ya no quiero irme por la acción pública, quiero irme por acción privada. Lo convertía a acción privada y ahí podía dejarlo abandonado, como usted dice, ya es elección de él impulsarlo o no, porque tiene la figura también, la acción privada tiene la figura del abandono, si no se impulsa durante un tiempo que establece la ley. Ahí se la puede también declarar el abandono. Entonces, esa figura desapareció. No hay la posibilidad de que usted un delito que lo inició mediante, que son de acción pública, usted porque los elementos de convicción, digamos, que la fiscalía tenga, no avance a encuadrar en la existencia de un delito y una posible responsabilidad, que usted diga, el momento que envíen a un archivo o un desistimiento de la acción al juez para que lo archiven al proceso, en una fase preprocesal, digamos así, no hay posibilidad de que con el archivo yo vaya a demandar la acción privada. Eso no cabe acá en Ecuador. Ese sería un obstáculo. El archivo netamente está determinado dentro de los plazos de la ley. Incluso hay un tema de la Corte Interamericana, que lo acoge una sentencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana sobre el plazo razonable y salir del estado de sospecha. Una persona, si está siendo investigada, está en un estado sospechoso, ¿no es cierto? Mientras no se inicie el proceso penal. Y ese estado de sospecha, uno tiene el derecho a salir en un tiempo razonable también. No puede estar usted siendo sospechoso de por vida. Ni la fiscalía lo puede tener abierto 10, 15 años hasta que prescriba la acción. Tiene 1 y 2 años la investigación. Pues entonces, si usted dentro de ese tiempo la fiscalía no logra tener los elementos de convicción, pues tiene que pronunciarse, o solicitando el archivo o iniciando el proceso penal. Y si hace el archivo, pues lo puede reabrir si es que tal vez algún indicio asoma futuro, un nuevo indicio en el que dice que efectivamente se ha participado. Mientras tanto, no podemos convertirlo en acción privada. Ajá, los delitos de acción privada son netamente los que están en la ley, y solo eso se pueden perseguir mediante esa vía. Los otros todos son de acción pública. Eso le comento para que tenga una idea cuál es la diferencia en Ecuador. Bueno, mm, le defería el tema del aborto con muerte, que era diferente de lo que estamos hablando, porque hay el aborto consentido, hay el aborto no punible, y tenemos también dentro de los delitos contra las personas el femicidio, y con circunstancias agravantes sobre ese tipo penal. Este tipo viene bien también de su origen de la sentencia de Campo Algodonero
que se la conoce en México, ¿no es cierto?, Corte Interamericana, donde se vota una protección de la persona que de muerte a una mujer por el hecho de serla, ¿cierto? Tiene una condición de sanción de femicidio, tiene una connotación netamente de género, que también nosotros lo tenemos plasmado tanto en rango constitucional y en rango procesal, respecto a la aplicación del tema de género al momento de la motivación de las sentencias y de la aplicación de los tipos penales. ¿No? No me voy a meter más allá porque el tiempo ya creo que estoy superado, estoy dentro de las 8 y no, quería topar un poquito más el tema de administración pública, pero son tipos penales bien extensos que no creo que vamos a alcanzarlo en 15 minutos y más voy a dejar con más vacíos que la ley en el tiempo de la exposición, ¿no? Ojalá que haya sido claro, ojalá que haya tenido buenos aportes, ojalá que haya aportado con lo mejor posible sobre especialmente el tema de las penas. Es un tema muy importante, muy interesante de analizar. El tema de la aplicación de la misma, de la proporcionalidad, creo que son temas que se los ha dejado muchas veces de lado. Más vamos al tema de la punición, a la aplicación de los tipos penales que otra cosa. Entonces, este tema de debates hace ver de manera correcta al momento incluso de la litigación, porque muchas veces nos tengamos más en la aplicación de la prueba y nos olvidamos de la proporcionalidad de la sanción. Muchas veces el resultado de del alegato, del análisis de la pena, también da una forma del análisis del juez. En uno de los temas que discutíamos en México, en la universidad, en la Magna Americana, les ponía un ejemplo, decía, bueno, ¿qué tanto es aplicar una sanción? Digamos, una persona que es indigente, tiene a sus niños pequeños, digamos, de 3, 8, 10 años, no tiene con quién dejarlos en su casa, no tiene ni siquiera un domicilio fijo, viven en la calle, y se pone a vender fundas en la calle y la policía los detiene por explotación laboral a los padres de los niños. Bueno, pues, ¿qué tan proporcional es la pena de aplicarle de 16 años a una pena privativa de libertad de esos dos padres que el mismo Estado se olvidó de atender las necesidades básicas de ellos para que no tengan que sus niños salir a las calles? ¿No es cierto? El mismo Estado no le dio la oportunidad de poder tener esa ventaja, de tener una vivienda, de tener un trabajo, de tener un ingreso mínimo para poder satisfacer las necesidades básicas como son educación, alimentación, energía eléctrica, agua y alimentación para sus hijos, que tiene que tan extremo salir con los mismos hijos porque no tiene ni siquiera dónde dejarlos para realizar actividades que les permita tener algo de alimentación. Entonces, cuando tenemos ese tipo de casos, ahí sí vamos a acordar de cómo se aplica la imposición de penas y si es necesaria aplicación de esa pena, ¿no? Bueno, creo que con ese ejemplo sí cierro el tema de mi exposición. Si alguien quiere hacer otras preguntas, estoy dispuesto a contestarlas en este momento. Si quieren hacerla por el chat, también lo hacen por el chat. Pero de mi parte les agradezco bastante a los organizadores del evento por haberme tenido en cuenta. Disculparán cualquier circunstancia en la exposición y creo haber estado a la altura de las inquietudes que hayan tenido al momento de mi exposición. Muchas gracias. Un saludo fuerte a desde Ecuador a Bolivia, ¿no? Muchas gracias, doctor Aguirre, por su presentación y también agradecerle por su aporte y disertación para el Congreso Internacional de Derecho. CENEUCO le agradece por su participación y también agradecer a todos los participantes por ser partícipes de esta reunión. CENEUCO les desea buenas noches. Hasta luego.